Bienvenidos a un nuevo capítulo en mi canal. Hoy los llevaré a un viaje emocionante a través de una historia cautivadora titulada Amar y traicionar, un juego peligroso. En este relato ambientado en Argentina, exploraremos los intrincados senderos del amor, la traición y la redención, donde los corazones se enfrentan a decisiones imposibles y los destinos se entrelazan en un torbellino de emociones. En las calles empedradas de un pequeño pueblo en las montañas de los Andes, se entrelazaban historias de amor y secretos ocultos. Martina, una joven de espíritu libre, trabajaba en la panadería de la esquina. Su risa resonaba por las estrechas callejuelas mientras repartía el pan caliente. Una tarde soleada, mientras caminaba hacia la plaza principal, Martina se topó con Diego, un ingeniero de la ciudad que había llegado para supervisar la construcción de un puente en la región. Sus miradas se cruzaron y el mundo pareció detenerse por un instante. Diego, con su porte seguro, estaba cautivado por la belleza natural de Martina. Poco a poco, entre sonrisas y conversaciones furtivas, floreció una conexión entre ellos. Martina se encontraba fascinada por la perspectiva del mundo que Diego compartía con ella, mientras que él se encantaba con la autenticidad y la pasión de Martina por la vida. Sin embargo, la idílica historia de amor se veía amenazada por un detalle crucial. Diego estaba comprometido con Elena, una adinerada heredera de la ciudad, y su matrimonio estaba planeado para dentro de unos meses. A pesar de la imposibilidad de su amor, Martina y Diego se vieron irresistiblemente atraídos el uno por el otro, y un peligroso juego de emociones prohibidas comenzó a desplegarse en los tranquilos paisajes de aquel rincón sudamericano. A medida que los días pasaban, Martina y Diego se sumergían más profundamente en un torbellino de emociones prohibidas. Sus encuentros clandestinos en los rincones apartados del pueblo se volvieron más frecuentes, alimentando una pasión que ninguno de los dos podía resistir. Mientras tanto, en la ciudad, los preparativos para la boda de Diego con Elena estaban en pleno apogeo. Las presiones sociales y familiares pesaban sobre él, y su lealtad dividida lo atormentaba día y noche. Martina, por su parte, se debatía entre el deseo de seguir con lo que su corazón anhelaba y el miedo a las consecuencias devastadoras que podrían desencadenarse si su relación con Diego salía a la luz. Los murmullos en el pueblo comenzaban a tejer una red de sospechas. Los ojos curiosos y las lenguas afiladas no pasaban por alto los momentos fugaces entre Martina y Diego. El amor prohibido se convertía en el tema principal de las conversaciones en las esquinas de la plaza. La tensión crecía a medida que la fecha de la boda se acercaba inexorablemente. Diego se debatía entre dos mundos, incapaz de romper el compromiso con Elena pero también incapaz de apartarse de Martina, quien había encendido una chispa en su alma que ya no podía apagar. Mientras tanto, Martina se enfrentaba a su propia lucha interna, debatiéndose entre la pasión que sentía por Diego y el peso de la culpa por ser la causa de un posible desastre en la vida de otra persona. La historia de amor prohibido se enredaba cada vez más en una maraña de emociones, conflictos morales y un peligro latente que acechaba en cada esquina. La vida en este tranquilo rincón de Sudamérica se veía envuelta en un vértigo de pasiones ocultas y decisiones imposibles. Con el peso de la indecisión sobre sus hombros, Diego se encontraba en una encrucijada emocional. Las noches se volvían más largas, las dudas más pesadas, mientras luchaba con la promesa que había hecho a Elena y los sentimientos avasalladores que Martina despertaba en él. En el pueblo, los rumores crecían y las miradas acusadoras se posaban sobre Martina y Diego. Las palabras no dichas eran más ruidosas que nunca. La tensión en el aire se volvía palpable. La presión de su vida en la ciudad y la incertidumbre en su corazón llevaron a Diego a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y la de todos los involucrados. Anunció públicamente la cancelación de su boda con Elena, desatando una tormenta en su círculo social y familiar. Sin embargo, liberarse de un compromiso no significaba estar libre de las consecuencias. La indignación y el escándalo envolvieron la ciudad, y Diego enfrentó el desprecio y el rechazo de muchos de aquellos que antes lo elogiaban. Martina, por otro lado,
se vio atrapada en la tormenta que ella misma había contribuido a desencadenar. Se convirtió en el blanco de miradas acusatorias y de murmullos que se extendían por el pueblo. A pesar de ello, su amor por Diego la impulsaba a mantenerse firme, aunque el peso de la culpa por haber desencadenado tal caos la agobiaba. La historia de amor prohibido entre Martina y Diego se había transformado en una crónica de desafíos, sacrificios y dolorosas elecciones. En Sudamérica, en aquel rincón de los Andes, las vidas de ambos habían sido entrelazadas de una manera que nadie podría haber previsto. Y así, el amor y la traición se fundieron en una danza caótica, dejando a su paso corazones rotos, reputaciones manchadas y la sombra de un pasado que nunca podría ser borrado. El escándalo que rodeaba a Martina y Diego había alcanzado su punto álgido. En medio de la tempestad emocional, Diego enfrentaba el peso de su elección, mientras Martina lidiaba con el juicio implacable de la sociedad. Con el coraje que les quedaba, Martina y Diego se enfrentaron a la tormenta juntos. A pesar del dolor y la adversidad, encontraron en su amor la fuerza para seguir adelante. Diego, decidió hacer las paces con su pasado y redimirse, se comprometió a afrontar las consecuencias de sus acciones. Aunque su imagen se había visto empañada, decidió buscar la sinceridad y la honestidad en cada paso que daba. Martina, por su parte, mostró una fortaleza admirable. A pesar de la mirada desaprobadora de muchos, se mantuvo fiel a sus sentimientos y decisiones. Encontró el coraje para resistir el peso de la culpa que la acosaba y se aferró a la esperanza de un futuro en el que el amor no estuviera marcado por la sombra del engaño. Con el tiempo, las aguas turbulentas comenzaron a aquietarse. A medida que la noticia se disipaba y las miradas curiosas se desviaban hacia otros rumores, Martina y Diego encontraron un refugio en su amor, lejos de los ojos y las expectativas ajenas. Aunque su camino estaba marcado por el dolor y la controversia, encontraron en su unión la fuerza para seguir adelante, aprendiendo valiosas lecciones sobre el amor, la lealtad y la complejidad de las decisiones que moldean nuestras vidas. En aquel rincón de Sudamérica, entre los majestuosos paisajes de los Andes, el relato de Amar y traicionar, un juego peligroso, se había convertido en un capítulo de la vida de Martina y Diego, una historia de amor marcada por la tormenta, pero que encontró su propia calma y redención en medio del caos. Y así, en los susurros de la historia, su legado perduró como un recordatorio de que, a pesar de las adversidades y los errores del pasado, el amor verdadero a menudo se alza por encima de las pruebas más difíciles. Y así concluye este cautivador relato de amor y dilemas éticos que nos sumergió en un viaje a través de las complejidades del corazón humano. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se identificaron con alguno de los personajes o con las decisiones que enfrentaron? Me encantaría saber sus opiniones. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, suscribirse para no perderse futuras historias y darle like si disfrutaron este contenido. Gracias por acompañarme en esta travesía y nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más mundos fascinantes y relatos apasionantes. Hasta pronto.